Vieron que en muchos videos de este canal les hablo acerca de revelaciones privadas. Siempre trato de ser cuidadoso de decirles que la revelación privada en nada obliga a ser creída y por otra parte siempre se supedita al juicio que en su momento diga la autoridad eclesiástica competente, ¿no? Y el que nosotros transmitamos algo de una revelación privada no quiere decir que nos erijamos en la autoridad competente como para decir esto es así, ¿no es cierto? Sino nada, la transmitimos porque nos parece que es algo útil, que hace bien, que nos ayuda a rezar, porque evidentemente si nos dice que recemos el rosario, o que honremos a Jesucristo, o que nos confesemos, o que hagamos ayuno, o lo que fuera, mal no nos va a hacer y ciertamente eso no va a ser un consejo del demonio. Pero quería como aclararle, solamente porque este canal también tiene una función formativa, ¿no? Es decir, yo quiero que ustedes sean cristianos robustos y bien formados y entonces decirles cuáles son los criterios de la iglesia con respecto a una revelación privada. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 7 que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, que es lo que nosotros llamamos el sensum fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Entonces acá tenemos ya dos criterios que nos dice la Iglesia, por una parte, bueno, que existen, pero que en ningún caso constituyen parte de la revelación con mayúscula que alcanzó su plenitud en Jesucristo y que termina cuando muere el último de los apóstoles, que es el apóstol San Juan. Por eso la Sagrada Escritura termina con el Apocalipsis, que es un libro escrito por el apóstol San Juan. Es decir, que en ningún caso esa revelación privada constituye parte de esta revelación pública, de este depósito de nuestra fe, de las cosas en las cuales nosotros creemos. Esas hay obligación de creer. Lo que nosotros decimos en el credo, tenemos que creerlo todos. Pero lo que dice una revelación privada, no. Ahora dice que existen y que algunas de ellas han sido probadas por la Iglesia. Por decir es el Sagrado Corazón. Cuando se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, le dice los 9 primeros viernes, la adoración de la noche de los jueves al viernes, le habla de las promesas, de entronizarlo en las casas. Bueno, ¿cuántas iglesias se llaman Sagrado Corazón? ¿Cuántas imágenes de Sagrado Corazón? ¿Cuánta gente lleva el Sagrado Corazón en su pecho? Evidentemente, ¿cuántos de nosotros hacemos los 9 primeros viernes de mes para ganarnos todas esas promesas hermosas que les hace Jesús? Es decir, evidentemente una revelación que está aceptada por la Iglesia, pero que nada dice de distinto, porque no es que Santa Margarita María nos dijo algo distinto acerca de Jesús que lo que parece en su Evangelio, simplemente lo dijo de una manera que en su tiempo y en su espacio, y más allá de su tiempo y de su espacio, ciertamente sirvió para enfervorizarnos, para hablar con un Cristo
que nos dice, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio recibe tantas ingratitudes, amadlo y reparadlo sin cesar. Bueno, yo escucho eso y vibro realmente, me da ganas de amarlo y de repararlo realmente. Pero no es algo distinto de lo que Jesús dice en el Evangelio, también Él nos pide que amemos y que reparemos. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando estas revelaciones pretenden superar o corregir la revelación pública? Entonces deben ser desechadas. Entonces, si hubiera una revelación que dijera que hay 4 personas en la Trinidad, o que Jesús no es Dios, sino que es un profeta más, o que nos dijera alguna cosa distinta a nuestra fe, directamente eso tendríamos que desecharlo. Pero muchas de estas revelaciones privadas no nos dicen nada que supera o que es distinto o que corrige la revelación pública, sino al contrario, en general son cosas que refrescan, que nos traen a la memoria aspectos que quizás con el tiempo hemos ido olvidando. Bueno, también hay unas normas para el discernimiento, porque ¿qué pasa? Una persona de repente empieza a recibir en su interior, ¿no es cierto?, una voz que reconoce distinta como la de su conciencia. Bueno, en general se preocupa al principio porque le parece que raro es esto, me lo estaré imaginando, estaré loco. Bueno, cuando ve que la temática, ¿no es cierto?, con la cual siente esa voz es religiosa, en general lo que hace es consultar con un sacerdote. Lamentablemente, muchas veces los sacerdotes lo primero que hacen es mandar a esa persona a un psicólogo. Y en realidad no está bien, porque es decir, nosotros tenemos un campo, el psicólogo tiene otro, ¿no? Para nosotros es lo espiritual, para el psicólogo es lo psicológico, como para el psiquiatra lo psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a presumir que eso es algo psicológico antes de verlo, ¿no? Entonces, bueno, supongo que si uno va con dolor en el pecho a ver un cardiólogo, lo primero que hace es ver si tiene un problema en el corazón. Después cuando ve que el corazón está bien, le dice, bueno, vaya a un psicólogo, pues puede ser que tenga angustia. Pero primero se fija, ¿no es cierto?, a ver si no tiene un problema en el corazón. Y yo pienso que los pastores lo mismo, ¿no? Es decir, si creemos en el mundo sobrenatural, creemos que esto es posible, si ha pasado, si ese es nuestro oficio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Mandarlo a un psicólogo? No, porque supónganse que ese psicólogo no sabe discernir si se trata de algo espiritual. No tendría por qué saber discernir, porque no es su oficio propio, ¿no? Entonces posiblemente estaríamos haciendo que algo espiritual lo discierna una persona que no tiene ese discernimiento, ¿no? Es como si el cardiólogo dijera, no, vaya al psicólogo que debe ser una angustia, y después la persona se muere de un infarto. No, ¿no es cierto? El cardiólogo tiene que ocuparse de lo suyo, los sacerdotes tenemos que ocuparnos de lo nuestro. Y hay normas para eso, que son normas muy claras. Se las leo para instruirlos. Dice, hay criterios positivos. Primero, la certeza moral, o al menos una gran probabilidad acerca de la existencia del hecho, adquirida gracias a una investigación rigurosa. Es decir, ver esto pasó, ¿no es cierto?, es decir, cómo es, ¿no es cierto?, cómo es este fenómeno. Después B, circunstancias particulares relacionadas a la existencia o a la naturaleza del hecho. Primero, las cualidades personales del sujeto o de los sujetos, principalmente el equilibrio psíquico, la honestidad y la rectitud de vida, la sinceridad y la docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica, la capacidad de retornar a un régimen normal de vida de fe, etc. 2. Por lo que se refiere a la revelación, doctrina teológica y espiritual verdadera y libre de error. 3. Sana devoción y frutos espirituales abundantes y constantes.
por ejemplo, espíritu de oración, conversiones, testimonio de caridad, etc. Después hay criterios negativos. A, el error manifiesto acerca del hecho, es decir, no, esta persona no está recibiendo ninguna locución ni nada. B, errores doctrinales que se atribuyen al mismo Dios, a la Santísima Virgen María o a algún santo, teniendo en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que el sujeto haya añadido, aun de modo inconsciente, elementos meramente humanos, incluso algún error de orden natural, a una verdadera revelación sobrenatural. Esto pasa, ¿no es cierto? Es decir, bueno, que sería un error doctrinal, que Jesús dice que no es Dios. Bueno, eso evidentemente sería un error doctrinal. Pero también puede ser que la persona haya entendido mal, o lo recuerde mal, o lo transmita mal. Y eso no necesariamente hace que la transmisión no sea auténtica, sino que, bueno, la persona que transmite también tiene sus fallas, como tenemos todos. Después, el C es afán evidente de lucro vinculado estrechamente al mismo hecho, gente que quiere lucrar con esto. D, actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto o sus seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo. Es decir, tienen que ser gravemente inmorales y tienen que tener una cierta relación con el hecho, porque el vidente o el que tiene la locución sigue siendo una persona pecadora como todos nosotros, y entonces eso no quiere decir que tenga que ser un santo, ¿no? Pero si hay actos gravemente inmorales y también que tienen relación con este hecho, por ejemplo, hacen una orgía cada vez que se reúnen, bueno, evidentemente no hay que creer en esa revelación. Después, enfermedades psíquicas o tendencias psicopáticas presentes en el sujeto que hayan influido ciertamente en el presunto hecho sobrenatural, psicosis o histeria colectiva u otras cosas de este género. Debe notarse que estos criterios, tanto los positivos como los negativos, son indicativos y no taxativos, y deben ser empleados cumulativamente, es decir, con cierta convergencia recíproca. Es decir, que no es que solo esto, evidentemente la persona que ayuda en el discernimiento tiene que utilizar todos los medios posibles y además tiene que sumarlos, y además posiblemente tiene que pedir el asesoramiento de otras personas, ¿no es cierto?, para que sean convergentes, ¿no? Es decir, varias personas que tengan esa misma opinión. Yo les digo en particular, cortito, porque quizás algunas veces estos textos tienen una cierta dificultad para la comprensión, sobre todo en un ámbito así de difusión, ¿no? Que yo, cuando alguien viene con un tema así de una cierta experiencia sobrenatural, me fijo siempre en tres cosas. Es decir, primero, que la persona sea una persona sana psíquicamente. Bueno, eso no siempre lo ve uno rápidamente. Además, como le digo, no soy psicólogo, entonces eso lleva su tiempo. Pero muchas veces hay desequilibrios, hay personas que tienen como delirios místicos, y entonces, bueno, evidentemente uno tiene que tener un cierto olfato para darse cuenta de si esta persona es una persona equilibrada. Después, lo segundo es si esta persona es una persona buena moralmente, porque acá, por ejemplo, habla del afán de lucro, pero también podría ser afán de protagonismo, querer manipular a las otras personas, querer que todos los demás giren alrededor de uno, que hagan mi voluntad. Pues digo, Dios quiere que hagamos acá un patio, y entonces hagamos un patio, y que en el patio pongamos un pino, y ponemos un pino, y al final, claro, lógicamente la persona que presuntamente recibe alguna locución o lo que fuera se convierte en un déspota. Entonces hay que ver que haya un cierto
equilibrio moral. Incluso quizás cuando sigue siendo un pecador, evidentemente ese trato más íntimo con Dios, a pesar de que Dios puede elegir a la persona más abyecta, ¿no es cierto?, para estos fenómenos, porque pueden no depender de la virtud del sujeto, bueno, evidentemente ese trato suscita en esa persona algún amor por Dios, o algún amor por la verdad, o algún deseo de santificación, o de asemejarse a Dios. Entonces, ya digo, primero el aspecto psicológico, el aspecto moral, y después el aspecto espiritual, es decir, que no se trate de un engaño, porque la Biblia nos previene, ¿no?, que el demonio puede revestirse de ángel de luz, y entonces podría llegar a revelarnos cosas que nos parecieran que son de Dios y que inmediatamente parecieran que son buenas, pero que trajeran después malos frutos, ¿no es cierto?, porque en algún momento se separaran, por ejemplo, de la doctrina o de la comunión con la iglesia, o fueran sectarios, ¿no es cierto?, es decir, creciera tanto la identidad, ¿no es cierto?, con esta relación o con esta persona o con esta imagen, que bueno, que ya no fuera la Virgen o Jesús o la iglesia, ¿no es cierto?, sino que fuera solo esta devoción, ¿no es cierto?, solo esta revelación, ¿no? O no hubiera un antes y un después en la iglesia, no tenemos 2000 años, y entonces evidentemente en esos 2000 años el Espíritu Santo ha revelado muchas cosas que nos enriquecen, no ha empezado ahora, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, de esa manera más o menos uno hace un discernimiento y se da cuenta de que algo es creíble, ¿no? Después, por supuesto, dos temas, ¿no? El tiempo, que es muy importante, y por otra parte los frutos, ¿no? Es decir, qué pasa, qué frutos da. Pero lógicamente eso uno no lo sabe en el momento, ¿no es cierto? Y entonces, por eso algunas veces uno tiene que tener una respuesta un poquito más rápida, agarradita con dos alfilercitos, y después en su momento lógicamente podrá dar una respuesta mucho más madura. Y después, definitivamente lo que va a importar es que la autoridad competente, que en principio es el obispo del lugar, podría recurrir a la conferencia episcopal, o la conferencia episcopal podría intervenir si se tratara de algo que supera, ¿no es cierto?, el ámbito de esa diócesis, y lo mismo la Santa Sede, ¿no es cierto?, a la cual podría recurrir el obispo o la conferencia episcopal, o podría, ya que tiene jurisdicción sobre el mundo entero, entonces podría directamente intervenir sin necesidad de que nadie se lo pidiera, ¿no? Bueno, y ahí sí, por supuesto, ahí nos callamos todos, ¿no? Eso que dicen, Roma locuta causa finita, ¿no es cierto? Cuando habla Roma se terminó la discusión, porque esa es parte de lo que nosotros creemos, ¿no? Parte de nuestra fe. Bueno, les dejo la bendición, espero que esto les haya ayudado para entender un poquito ese discernimiento y ese por qué uno se anima a compartir con ustedes sin que sea una locura, pero por otra parte, con todas las precauciones del caso, unas revelaciones privadas. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.